marineritos al agua que el barco diría náufrago. Marineritos al agua, chis, chis. Marineritos al agua, chis, chis. Que el barco ya naufragó, chiribiri, chiribiribo. Que el barco ya naufragó. Háblenos de su relación con Bendini. Bien, Bendini, bien. Para mí Ramón Mendel, claro que lo conocí, pero no puedo decir que fuese un amigo. Venía a la academia, pero luego a la salida nos íbamos todos a la tasca los cerditos, a tomar las copas, jamás vino, ni un solo día, él venía cada 2 o 3 días y dibujaba poco, un poco forzadamente, no mal, pero para mí que no era un hombre que llevaba dentro la pasión de la pintura, ¿no? Iba espaciando cada vez más el venir, como te digo, amigo, conocido lo fue, pero no profundamente. Y un día desapareció, no supimos nada de él y nos enteramos más tarde que estaba en París y que empezaba a pintar estos cuadros que me han hecho más o menos conocido. De aquella época recuerdo solo que no se interesaba nada, por ejemplo, por la vanguardia. Nosotros todos estábamos con Kandinsky, las primeras cosas ya acercándose a lo abstracto, a lo no figurativo, pero no le interesaba nada más que las academias, los dibujos y, como insisto, forzadamente. Para mí, que lo que le faltaba es lo fundamental en un pintor, conectar con la tradición. Está bien de entrevistas, que un poquito nada más, pero yo Ramón. Ay, pero... espera, Ramón, que se te olvida la mermelada. Eres un tontar. Pabila. Se va a caer la mermelada. Ten cuidado, Ramón, que se te va a caer todo. Que estás muy torpe y lo vas a tirar. Pues llévalo tú. Pero, hombre, yo con esa escalera en mi pierna y las varices, compréndelo. Dame eso. Joder, cómo pesa. ¿Qué? Échame una mano. Escóndelo bien, escóndelo bien. Ahí está muy seguro. ¿No lo quemaréis en la falla? No, porque el cliente vino, dio un anticipo, lo vio y dijo que nos lo comiéramos con patatas. La verdad es que no nos ha salido muy bien. Factura para K5. Sebastián, búscame talleres falleros en los alrededores de Valencia, especialmente en Burjasot. Vosotros, rastrear toda la zona. Quiero a Germinal esta noche y lo quiero vivo. 1, 2, 3, som les veïnes, les 3 bones veïnes que poguéssiu a una escala trobar. Sempre dispostes a donar-te respostes, a deixar-te alguna cosa o a donar-te un cop de mà. Dones d'empenta, d'una edat estupenda, que tenim un esperit aventurer. Seguim un sistema presidit pel lema, si pot fer-ho aquella jo ho puc fer. Som unes tresines i potser tu també. Rosariet, recullis el peinetes i vine així enseguida. Mentira, pues a mí me mamaron
Ja va! Mira, què vols que te deu ser? Ja te la vida! No sé com se pare! Que no puc la meva ànima, no! Quin goig que fas? Què et passa? La Rosaria que s'ha escapat corre escales avall, escolta! Resulta que d'aquí 2 hores fem la presentació de la fallera major del casal i escolta, resulta que este any que tenia que ser la filla del metge del Torrent de les Flors, però la xicona esta, escolta, vos s'ha posat malalta, mira quina mala sort, escolta, i una falla sense fallera, escolta, no t'he sentit, no t'he sentit, i jo he pensat, mira, pues este any que tinc la mona boda en casa, la poso d'ella de fallera i ja està, i arreglaeto, pues escolta, jo que li porto el vestit a casa, i ella que se'l veu, escolta, li ha agarrat una revolà, s'ha posat a dir-me que jo era una hortera i el vestit també que no s'ho posava, escolta, i que no s'ho posava, quan la màxima il·lusió d'una dona valenciana és ser fallera, filla de la meva vida. I ara qualsevol catalana posar-se de pubilla. Ara, clar, això es porta a la sala. Amparín, que estàs ahí? Escolta, Amparín, no puc més, no puc més, escolta. Escolta, Amparín, eres una panxa contenta, filla de la meva vida. Que no passarà res. Perquè Déu sap el que estic fent jo per vosaltres, que totes les setmanes que vos envie menjar i vos envie de tot, home. Sí, ja sabem tots que eres una santa, Paca, filla, ja ho sabem. Només em faltaves tu. Mira, no puc, vaig a penjar-te perquè ja estic dels nervis i no m'aguantes. Paca, amb el Geni t'està... Calleu que no sento res. Gina, escolta, sóc l'Amparín, la mare de la Rosaria, la germana de la Paca. Ai, no, Amparín, escolta, passa una cosa. No passa res, que tinc la tele posada. No, per què? No, escolta, doncs poseu-la enseguida, que està la Rosaria a la tele. Sí, poseu-la enseguida. Com és que surt la Rosalia a la tele? Ai, que s'ha fet cantant, escolta. Però no ens ha dit res, la Paca. Mira, ja sabeu lo rara que és, escolta, però vosaltres poseu-la que eixirà enseguida. Mira, estic nerviosa. Ara mateix vaig a dir-ho a les meves germanes i la posem enseguida. A vosaltres, escolteu més, Adéu i gràcies, A totes. A vosaltres, adiós. Adéu. Hi ha una estoreta velleta per la falla de Sant Josep, del tio Pep, i van soltant lo que els veïns els van donant per a buidar el porxó. Hi ha una estoreta velleta per la falla de Sant Josep, que en un castell del Montó s'ha d'un compàs de la cançó. Ai, està molt maca, per això. No haguessis donat 2 duros i guaitaves. Forts València la senda de les flors, ja ve l'estiu. Trego al carrer la xicanya, replegant els trastos a la falla, ante la tradició d'esta cançó. Hi ha una estoreta velleta per la falla de Sant Josep, el tio Pep, i van soltant lo que el feia. És que no ens ha dit res la Paca d'això. Igual no lo sabes. Què? Què dius, Que igual no lo sabes, No digo. lo sap, ja crec que no la falla de Sant Josep, que no penses que... Em sembla que la vaig a trobar. Sí. Home, és que no pensar que ens ho xupem el dit nosaltres, bé? Doncs a mi no m'acaba d'agradar, Hi ha una estoreta velleta per la falla de Sant Josep. Paca! Paca, hola, que sóc la Teresina! Paca, escolta, com és que no ens has dit res que sortia la Rosalia? Paca! Paca! Què passa? Què diu? Que m'ha dit no sé què de la merda i m'ha penjat el telèfon. València!
¿Espresso? ¿Cappuccino? No, gracias. Siéntese, señor Hunt. Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Por poco me queman al venir hacia aquí. Las falleras de Famoide ya van para la mascleta y llevan las pilas puestas por si dura más la crema. Ya están a la venta la fallerita y su paellita. Con pilas arrocel, la paella dura y dura y dura y dura. ¡Che, dura! ¡Qué dura! ¡Y dura! ¡Y dura! El manto, la pilarica, está todo lleno de flores. ¡Ay! Soy la fallera mayor. Veo mi cara. Únete al movimiento Coca-Cola y vete con tus colegas por toda España. Puedes conseguir ofertas de fin de semana y hasta una vuelta al mundo. Y más ventajas con la tarjeta del movimiento. ¡Corten! Alimentos de España. ¡Ale! ¡Hop, hop, hop! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos pilla el toro, señores! ¿Por qué no mencionas a tu padre? Y pones otro ejemplo, leche, está bien con el torito. Para mí que los niños están chalaos. ¿Qué niños? ¿Qué niños? ¿Qué niños? Los nuestros, nuestros hijos. Ah, claro, nuestros hijos. Sí, ¿por qué dices que están chalaos? Pues tú fíjate a dónde se han venido a vivir. Lejos del mar y en un sitio donde me dicen que no hay ni fallas. Uy, ni fallas hay aquí. Qué barbaridad. Una cosa que te voy a decir. A ver. ¿Dónde está el dinero? Porque claro, tenemos que pagarle a los falleros. Vamos a ver. Es que ya no te acuerdas de eso. A los falleros no se les paga con dinero. Se les paga con naranjas de la huerta. No quieren naranjas. No quieren naranjas. Quieren dinero, 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 dinero. Pepica. Es que esto madera es. Porque es madera. Pero falla no es, macho. Esto no es una falla. Esto es una mierda más grande que el sombrero un picador. Pero bueno, ¿y qué más da? Antes de que llegue el viejo, la prendemos fuego. Y una vez que está ardiendo, todas las fallas son iguales. A mí no me fastidies. Sí. Venga, venga, que ya empezó la falla. Hala, va. Qué guapa está, ¿verdad?
Cuando llegué a Valencia, los mutantes ya habían llegado y se habían infiltrado entre nosotros. Pero pronto descubrí que los valencianos y valencianas no estaban solos. Cuando alguien gritaba, cuando alguien tenía miedo, allí estaba Super Fallera. ¡Cabrón, que es un huitón! Mira, por favor, Super Fallera. Toma. Gracias, Super Fallera. Col·leccione pins i sol col·locar-los per ordre a la meua xupa per ordre decents. Que intens, tota una font de plaer. I si penses que soc frit, mira't abans el meli. Potser siga un fric, ser fric és bonic. Que bo, que bo, que bo, que bo ser un fric. Però el més típic de tots és el bunyol de carabassa. A mi Vicent també em deia carabassa. No m'estranya. Però si no fa res, home! Ah, collo, serà possible. Ala, ja estaràs content, no? Coets. Ai, pobre, mira. Anem, i tira. Estem al casal de la falla de la plaça de Na Jordana, on fa unes hores s'ha produït un fet tràgic. El seu monument s'ha cremat uns dies abans de la nit del foc. Com se senten? Estem commocionats. Tota la il·lusió de la nostra gent i la de milers i milers de visitants que volien veure-la. Tota la il·lusió feta a cendres. En més de 100 anys d'història que té la nostra comissió sempre s'havia cremat la nit de Sant Josep. Ni la pluja, ni el vent, res. I enguany no, tot per culpa del terrorista que no es pot denominar d'una altra manera. Efectivament. Pensa que aquest acte violent pot estar relacionat amb forces radicals nacionalistes catalanistes extremes? No ho crec. No crec que tinguen res a veure els catalans, no. La policia té pistes sobre el possible autor de l'incendi gràcies a Guillem, de 5 anys. Guillem? Testimoni directe de l'atemptat i que ha fet un entranyable retrat robot del sospitós. Ens el deixes bonic? Sí. Parte de la semana. A ver, Tonet, ¿cómo tenemos el barco, el desafío fallero? ¿Cómo va esto de la Copa América, el barco este, que este año tenemos que ganar como sea? Pero déjate de pelos, que le roban las sábanas a la suegra. Y eso es hay un chaval de mi pueblo que es socorrista, además, que lo vamos a meter al barco. Este año no hay regatas. ¿Lo tenemos? Ya está. ¿Sí? Parece que ya lo estoy viendo. El desafío fallero.
yo esto no lo veo claro. Pero hombre, ¿cómo que no? Y esto está de categoría. Como si fuera una falla. Claro. Claro que sí. Che, tienes razón, ¿eh? Oye, ¿ya han traído todas las piezas? Claro, se han traído ya. Pues vamos a empezar. Pues anem a empezar, hombre. Pero mira el finlandés, qué poca vergüenza. ¡Fite pute! Será posible. Finlandés tenías que ser. ¡Eso es meu! Pero no, coche, ¿por qué? Si tienen el más rápido, el que acaban de ganar la carrera. Pero caguen nena, pero que esto lo vamos a quemar ahora mismo esta noche. ¿A quemarlo? Sí, a quemarlo. Una buena fiesta fallera siempre tiene que acabar con una crema. El coche lo quemamos ahora mismo. Señor Pirotecnic, ¿puedes comenzar con la crema del coche? Des d'aquella nit de Sant Josep, un any ha passat ja, quan la fallera va morir en aquella mascleta. Però quan les fulles tornen a eixir i comença la primavera, és hora de veure ressorgir la fallera calavera. Ningú s'ha volgut queixar del que a ella li va passar. Un coet li ha explotat per falta de seguretat. 12 mesos després, quan ja no quedava esperança, s'alça en un tres i no res, amb desitjos de venjança. I ara que tots comptem amb ella en esta justa reivindicació, la fallera prefereix una bona paella, el folklore, la festa i la tradició. La persona que se va a llevar hoy 3.000 euros es... Anda, léelo tú, guapa. Es Jimmy Ward. Quería dar las gracias a mis compatriotas, los chinos. Gracias a ellos, nosotros somos lo que somos. ¿Sabéis por qué? Porque China vio nacer las primeras naranjas, inventó la pólvora y exportó la los a todo el mundo. Si vosotros habéis cogido todas esas cosas chinas y las habéis sabido hacer vuestras, ¿cómo no voy a sentirme a gusto aquí? Sois el mejor pueblo del mundo. Acogedores, alegres, pasionales. También un poquito cablones. El sentimiento. Me cago en la madre que me parió. ¿Quién me habrá mandado venir a mí a la ofrenda? Que estoy reventada. Hola, buenas. Usted debe ser la madre de Lola. Yo soy Vicente. ¿Dónde vas? Mira, tráeme una cervecita, que tengo la boca seca. ¡Que me traigas una cerveza! Sí, señora. Ah, mira, y de paso, si eres tan amable, un cigarrito, que también me apetece. Eso. ¿De dónde saca mi hija los amigos que están todos cortados por el mismo patrón? Son todos de babero. Hoy, una cerveza. Ay, si está fresquita.